Vamos a esperar un poquito que se empiecen a conectar. Tal, Carlos, mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted me dice físico, más o menos en qué tiempo ya comenzamos. Como vean ustedes, como nos retrasamos unos minutos, si quieren, damos unos 2, 3 minutitos para que no. Le damos unos dos, 3 minutos a Dos que se minutos, integren. 2 minutos para Sí, que ya todos, 2 minutos y ya comenzamos. De acuerdo. Y ahorita son todos de Teramac, ¿sí? Sí, No tengo gusto de conocerlos. ¿De dónde están ustedes, Carlos? yo estoy en Puebla Ahora, qué padre. ¿En qué y parte? ¿En qué clínica? mero en Puebla, Pero en el seguro, en el Seguro Social ok. y en un hospital privado. ¿Está Eva ahí? ¿O sigue estando Eva? Algo así. ¿En el seguro? Ajá. No, todavía no. No. No, Eva, la física. Sí, la física. Sí, 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 está en la mañana, perdón. Ujú. Yo tengo amigos ahí en Puebla que está Iris. Isis, Iris. Isis, ajá, sí, 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 Isis. Me la saludo mucho. cómo no. Bueno, un minuto más y ya comenzamos. Sí, de acuerdo. Ya estamos conectados varios. Tenemos 62 personas. muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Perfecto. Buenas tardes a todos desde Puebla, México, y para las personas que nos ven desde otras partes de México. Me presento, soy Carlos Alberto Suástegui, técnico radioterapeuta en el Instituto Mexicano del Seguro Social y soy miembro de la mesa directiva vocal representando la ciudad de, aquí al estado de Puebla. En esta ocasión nos toca presentar la sesión mensual junto con Teramac y Somera, lo que es el tema método Monte Carlo en radioterapia, precisión y eficacia en el tratamiento del cáncer. Antes de la exposición, vamos a dar una breve semblanza de quién es Andrei Mendoza Sánchez. Bueno, él tiene 15 años como físico médico del Instituto Sinaloense de Cancerología, tiene 13 años como encargado de seguridad radiológica y auxiliar SR de teleterapia y braquiterapia, licenciado en física por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la UAS. Tiene maestría en ciencias con especialidad en física médica por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México. Asimismo, en colaboración con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el INIM. Doctorante en física por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente pertenece a la red de divulgadores de la ciencia en el estado de Sinaloa, RedCEP. Y bueno, como pues todos los físicos, pues no crean que se la pasan encerrados, a él le encanta pues acampar, salir al aire libre, pasar tiempo con su familia. ¿Sale? Les vamos a pedir un favor. Para preguntas, sería mejor al final de la presentación de la plática para que le demos fluidez a lo que es la presentación del físico Andrei sobre método Monte Carlo en radioterapia. Adelante, físico. Mm. Muchas gracias, Carlos, por la introducción. La invitación me la realizó Juan Rivas, es un compañero, ex compañero de aquí, él estuvo en Culiacán y se fue a trabajar a La Paz. Le agradezco su invitación y a todos ustedes también, ¿no? Eh, Primeramente quería dar una plática que fuera un poco diferente y sobre todo un poco de metodología un poco más de teoría de la física que nosotros vemos, porque a veces vemos el software, quien haya sido dosimetrista o sea dosimetrista, vemos el software de cálculo, hacemos ahí malabares según el sistema de planeación, pero detrás de todo un sistema de planeación existe algoritmos, ¿no? Y esos algoritmos, ¿qué nos dicen? Entonces, podemos hacer un breve resumen de lo que son los algoritmos y sobre todo abordar un poco el Monte Carlo.
qué es lo que hace y por qué es importante, ¿no? Esta plantilla me gustó porque dice cómo medir el volumen de una vaca según un matemático, donde tiene integrales y no sé qué tanto relajo por aquí, ¿no? Un ingeniero o un físico, cuando coloca una vaca y con la distribución del agua podemos saber el volumen, ¿no? De la vaca, dependiendo qué cantidad de agua sube de volumen de agua. Y en ocasiones simplificamos los problemas. Por ejemplo, muchas veces tratamos de optimizar y evitar tantos problemas matemáticos de tal manera que simplificamos un problema, ¿no? Y en general creo que en la vida cotidiana tratamos de hacer eso cuando tenemos un problema serio, tratamos de simplificar un problema y tratar de reducirlo y poco a poco abordar otras periferias que me pueden tener este problema, ¿no? A ver, físico, tantito. Me dicen que no pueden ver la presentación. No, Indíquenme, por favor, si ya la pueden ver. ¿Ya Yo se sí la ve? veo. Ok, ya se puede ver. Adelante, físico, perdón. Sí, ¿sí se gracias. pueden ver? Sí, sí, sí se ve del físico. Ok. Entonces, esa es la plantilla que me gustó mucho porque finalmente, ¿qué es lo que hacemos en radioterapia? Tratamos de calcular dosis y desde que inició la radioterapia empezamos cómo calculamos la dosis de un paciente, ¿no? Qué tan seguro es y qué tan exacto es, qué tan preciso, ¿no? El caso de la radioterapia sabemos que la precisión es muy importante, es fundamental. Hay que incluir las estructuras anatómicas porque requieren modelos avanzados. Y el método Monte Carlo ofrece una forma probabilística de simular las partículas, ¿no? En la materia. Aquí, por ejemplo, este caballero está dándole una dosis a un paciente. ¿Cuál es la dificultad de dar dosis de radiación a un paciente? La manera de cómo medir, ¿no? Cómo determinar esa dosis que le vamos a dar a ese paciente y qué exactitud tiene esa dosis, ¿no? Entonces, en realidad, todo lo que hacemos es dar esta dosis según esta fórmula, que no es más que la energía depositada es cierta cantidad de masa, ¿no? Todo se resume a esto, ¿qué dosis le voy a dar a mi volumen o a mi masa? Dentro de los algoritmos que usamos en radioterapia tenemos los basados en mediciones. ¿Quién de ustedes ha sido dosimetrista o ha hecho cálculo de dosis en cobalto o haces simples en aceleradores lineales, donde usamos plantillas y usamos tablas? Usamos las curvas de PDD, TMR, PDDs. Mm, Tenemos el algoritmo de convolución, superposición, el algoritmo de ecuación de transporte de radiación, que es el algoritmo de difusión de Boltzmann, y el método Monte Carlo, ¿no? En el primer caso de los basados en mediciones, recuerden cuando empezamos la radioterapia, hacíamos los cálculos de manera manual y lo hacíamos a un punto. Determinábamos la dosis a ese punto, pero dependía de ciertos factores, ¿no? Esos factores que nosotros determinábamos en el cobalto o en el acelerador en su caso. Por ejemplo, la fórmula para obtener el tiempo de disparo que requiere el cobalto es más o menos esta fórmula, es muy simple, muy simplificada, que no es más que la dosis prescrita y un centigrade por unidad de monitor, en este caso un centigrade por segundo, y ciertos factores, ¿no? Que es el porcentaje de dosis de profundidad, del output factor y algunos factores de dispersión. En el caso del acelerador lineal es muy similar. Tenemos las unidades monitor, ciertos factores aquí abajo y la dosis prescrita, ¿no? Entonces, esa era nuestra herramienta, era nuestra herramienta para calcular la dosis a un paciente basados en un punto, ¿no? Y basados en tablas y nuestras mediciones. Y dependía si era isocéntrica, no era isocéntrica, etcétera, ¿no? Entonces incluíamos dispersión de colimador, dispersión de fantoma, eh, otros factores que podíamos corregir, ¿no? Y con el tiempo se fueron mejorando estos cálculos. Esta es la vaca en forma redonda, por así decirlo. Llegaron los algoritmos de convolución. Estos algoritmos de convolución no es más que esta fórmula que tenemos aquí abajo. No sé si ven mi cursor. Esta fórmula es la más sencilla o básica para describir este tipo de algoritmos. Tenemos la dosis, no es más que la integral de la afluencia o el flujo de energía primaria con respecto a un kernel, ¿no? No es más que la multiplicación de estas dos funciones. El kernel lo que hace es, va a influir en la afluencia y me va a determinar cómo se va a dispersar la dosis con respecto al haz que está entrando, ¿no? Por ejemplo, este es el punto de radiación, cómo se va a distribuir y ya finalmente me va a generar esta dosis en forma
de pequeñas curvitas de dosis. Dentro de estos algoritmos, los más conocidos pues, son el cono colapsado, el algoritmo AAA, que es anisotrópico. ¿Qué características tienen? Pues estos modelan la dispersión lateral de electrones, ya un poquito más avanzado que la convolución simple. También pueden calcular la dosis mediante la convolución de energía depositada con kernels. Estos kernels también son importantes. ¿Por qué? Porque nosotros podemos cambiar estos kernels y corregir por atenuación lineal. Podemos meterle otros factores para que este kernel sea más completo y la dosis sea más exacta, por así decirlo. ¿Qué ventajas tenemos con estos algoritmos? Pues tiene buena precisión y tiene buen tiempo de cálculo. Recuerden que aquí ya ocupamos una computadora especial de tal manera que me puede hacer estos cálculos, ¿no? Estos algoritmos son adecuados para técnicas IMRT y arcos volumétricos. ¿Cuál es el limitante de estos algoritmos? Que pueden ser menos precisos en presencia de fuertes heterogeneidades. En zonas donde cambiamos mucho la densidad del material o el tejido, o sea, ahí recuerden que tenemos coeficientes de atenuación lineal. Recuerden que los coeficientes de atenuación lineal no es más que la capacidad que tiene la materia de frenar la radiación, ¿sale? Y eso va a depender de la probabilidad de la radiación interactúe por alguno de los, eh, eh, por ejemplo, fotoeléctrico, Compton o pares, ¿no? Algunos de los efectos conocidos. Entonces, no es más que la probabilidad de interacción debido a uno de esos efectos en la materia. Eso es el coeficiente de atenuación. Luego vienen los algoritmos de solución de la ecuación de transporte de radiación. Eso se le conoce como algoritmo de difusión de Boltzmann. Aquí es esta pequeña ecuación que tenemos aquí a la derecha. No es más que tenemos la afluencia de energías, que es este símbolo. Tenemos la sección eficaz, que no es más de donde la radiación va a interactuar. Y el omega, que no es más que el vector de la dirección de la energía, ¿no? De la afluencia de energía. Y Q no es más que la energía inicial. Este algoritmo se puede solucionar de dos maneras, de manera numérica o de manera estocástica. Estocástica se puede hacer por Monte Carlo también. En el caso de la marca de aceleradores Varian, ellos usan su algoritmo en el Acuros. Y aquí ellos discretizan los voxeles de tal manera que pueden generar una solución para este sistema, para esta ecuación. Esta ecuación es simple, es sencilla, ¿no? Pero a partir de aquí se generan ciertas integrales. Esta ecuación de aquí o esta función tiene aquí derivadas metidas aquí. Entonces, si hay derivadas, significa que hay integrales. Entonces, lo que usamos es solucionar las integrales de tal manera que podamos determinar la dosis dependiendo del recorrido de la interacción debido a las partículas que están incidiendo sobre la materia. Ahora, ¿pero qué es el método Monte Carlo? En sí no existe una definición exacta y esto depende de en dónde lo voy a usar, ¿no? Este se usa en finanzas, se usa en otras áreas, siempre y cuando exista la aleatoriedad. En este caso, una definición que me gustó es esa que tenemos aquí. Es un método estadístico que estima el resultado de un proceso físico o matemático mediante la generación y análisis de una gran cantidad de eventos aleatorios simulados. Entonces yo voy a tener un sistema donde yo puedo determinar cierto factor que yo espero obtener debido a la aleatoriedad de este sistema. Entonces, por ejemplo, aquí, como un ejemplo, vamos a hacer este ejercicio. Tenemos un diagrama de flujo. Todos estos sistemas son calculados mediante computadoras, ¿no? Sistemas computacionales, y por eso se requieren cada vez más memoria importante dentro de las computadoras. Y ahorita Monte Carlo es muy fuerte porque gracias a las tarjetas de video, pues están solucionando estos problemas que antes era muy difícil, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer un cuadrado del lado 2 de un sistema de coordenadas. Vamos a generar puntos aleatorios. Vamos a crear n puntos con coordenadas x y y aleatorios dentro del cuadrado. Si se fijan aquí, aleatorio es el término importante, ¿no? Si no es aleatorio, no podemos hacer la técnica Monte Carlo.
Vamos a tener n puntos. Vamos a suponer que tenemos la circunferencia está dentro de un cuadrado y vamos a tirar muchos puntos y a ver dónde cae. Si cae dentro del cuadrado o si cae dentro del círculo, ¿no? Y los vamos a contar. De esto conteo vamos a estimar el área del círculo. Si el radio del círculo es 1, significa que el área va a ser pi. Entonces vamos a estimar pi realmente, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a estimar esto? Va a ser el área del círculo, va a depender del puntos dentro del círculo entre el total de puntos que se están generando. Y esto va a estar multiplicado por el área del cuadrado. Y vamos a estimar el área de pi, ¿no? El área que va a ser pi. Entonces aquí tenemos este esquema. Esto lo hicimos en Python. Entonces tenemos, lo voy a hacer un zoom. Tenemos la circunferencia y aquí me dice que con n puntos, la estimación del área de esta circunferencia es de 3.08, ¿sale? Si yo le agrego más puntos que incidan sobre esta geometría, vamos a subir a 1000, la estimación es 3.18800. Entonces, ¿qué significa? Que nos estamos acercando al valor que conocemos de pi. En este caso, aquí aventé 10,000 puntos y vemos cuántos hay dentro del círculo y cuántos están fuera, ¿no? Y con la formulita anterior, pues vemos que la aproximación mejora, 3.16200, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros graficamos la estimación de pi o del área, en este caso, dependiendo de la cantidad de puntos, significa que entre mayor puntos tengamos sobre el área, vamos a estimar mejor el valor de pi. Entonces, si se fijan, aquí tenemos a grandes rasgos 4 elementos. Tenemos nuestro universo, que es qué es lo que vamos a usar para nuestro modelo. En este caso tenemos un cuadrado, tenemos una circunferencia y tenemos los puntos, ¿no? Tenemos nuestra muestra, que en este caso la muestra son nuestros puntos de manera aleatoria. ¿Cuál es la complicación de la computadora para que me genere aleatoriedad? Aquí en matemáticas es complicado generar de manera números aleatorios así muy simples, ¿no? Entonces se usan computadoras especiales con fórmulas especiales para poder generar estos números aleatorios de tal manera que podamos simular aleatoriedad, porque realmente no es aleatorios al 100%, ¿no? Estamos simulando que son aleatorios. Como le estamos diciendo a la computadora, considera tal función de tal manera que me vientes aleatoriamente con esta fórmula tantos puntos aleatorios. Entonces es lo complicado de encontrar una fórmula de tal manera que me genere puntos aleatorios. Ahora, esto si lo trasladamos a radioterapia, ¿qué pasa? Si se fijan, es muy, muy parecido. Tenemos haces de radiación que queremos incidir sobre un volumen. En este caso, ¿cuál va a ser mi dominio? ¿Cuál va a ser mi universo? Pues va a ser el haz de radiación, va a ser el volumen del paciente y obviamente todas las interacciones, ¿no? ¿Cuál va a ser mi muestra? O sea, las partículas que se están generando y que están generándose de manera aleatoria. Procesos estocásticos debido a la interacción de la radiación con la materia. Y tenemos nuestra estimación. En este caso, la estimación en radioterapia va a ser la dosis. ¿Qué dosis es la que voy a dar con tal número de puntos, o en este caso, número de partículas incidiendo sobre una materia, ¿no? Entonces, el método Monte Carlo lo podemos determinar. Es una simulación basada en trayectorias aleatorias de partículas. Simula cada fotón o electrón uno por uno. Reproduce procesos físicos reales. ¿Cuáles son los procesos físicos reales? Lo que conocemos prácticamente desde que estamos en radiación, ¿no? Efecto fotoeléctrico, Compton, incluso otros que conocemos más los físicos porque por la profesión, la Rayleigh y otros tipos de interacciones, ¿no? Que salen piones dependiendo de la energía y lo que yo quiera ver, yo puedo incidir tal tipo de radiación y tipo de materiales y tipo de energía, ¿no? O cantidad de energía. Es el método más preciso para modelar la interacción de radiación con materia. ¿Cómo simula el Monte Carlo? Pues definimos una fuente de radiación.
se generan trayectorias aleatorias. Aquí, por ejemplo, tenemos una fuente de radiación, emitimos radiación y se empiezan a interactuar con la materia de manera aleatoria. Puede ser diferentes tipos de efectos físicos a la hora de interactuar con la materia, y todas esas trayectorias y depósitos de energía lo considera Monte Carlo, ¿no? Se simulan interacciones físicas según su probabilidad. Recuerden ahorita que les comentaba, el coeficiente de atenuación lineal está dentro del tejido, ¿no? Recuérdense que cuando tomamos una simulación de un paciente, estamos obteniendo valores de unidades Hounsfield, y esto tiene que ver con los coeficientes de atenuación lineal dependiendo del tipo de densidad que estoy observando en la simulación. Por eso la simulación para nosotros es muy importante. Si la calibración de las unidades Hounsfield están fuera, significa que los coeficientes de atenuación lineal van a estar mal. Pero recuerden que a la hora de planear, nosotros en planeación tenemos todos los cálculos estos están basados en voxeles. Entonces recuerden que el voxel es la unidad mínima de volumen para densidad de tejido, ¿no? En este caso. Entonces, dependiendo del voxel que estamos determinando la dosis que va a llegar con este método, si las unidades Hounsfield están mal calibradas, significa que la dosis va a estar mal calculada, ¿no? Y obviamente, a la hora de tratar al paciente, pues va a estar mal. Otra cosa que es importante, el tamaño de voxel e incluso el contorneo de los médicos, dependiendo del tamaño del volumen que se vaya a contornear, a veces pues tienen, ¿cómo se llama? Pues no contornean de manera muy homogénea, ¿no? Por eso ahorita también los sistemas de planeación optimizan o mejoran el contorneo, de tal manera que no haya pequeños bordes entre una frontera de un volumen de órganos de riesgo con un volumen de PTB, por decir algo, ¿no? Entonces, esos pequeños bordes que se traslapan pueden tener problemas, ¿no? A la hora de calcular. Suponiendo que son volúmenes muy pequeños, es mucho más el error. Aquí quise poner como ejemplo. Este artículo está interesante porque comparan el AAA, el Monte Carlo. Es más amplio. Aquí les puse un ejemplo para que sea más didáctico. Tenemos aquí lo que es un fantoma. Los primeros 5 centímetros es de agua. Tenemos hueso, tenemos pulmón y tenemos otros 8 centímetros de agua. Entonces decidimos radiación con diferentes algoritmos. Usamos el AAA, que es el que está punteado. Tenemos el Monte Carlo y el Acuros. Entonces, donde hay brincos importantes, si se fijan, es cuando pasa de hueso a pulmón. O sea, dependiendo de la densidad, la variación de densidades, así de cambio drástico, es donde más le afecta, en este caso, al algoritmo AAA. Si se fijan, el Monte Carlo y el Acuros son muy parecidos. Están por aquí, ¿no? Bueno, aquí. Aquí se fijan, hay una diferencia muy grande, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el AAA está muy por abajo, ¿no? Y aquí arriba está Monte Carlo y el Acuros. Entonces el AAA se aleja muchísimo a la hora de determinar la dosis en esta sección, ¿no? Y aquí similar. Aquí son 3 diferentes tamaños de campo que se usaron. Aquí nos lo mencionan en la figura, que es el 5, 10 y 20 centímetros cuadrados. Entonces, en resumen, tenemos las desviaciones dependiendo del tipo de algoritmo que estamos comparando. Por ejemplo, antes de que pase la inhomogeneidad, o sea, los lugares que están muy homogéneos, está bien, que es más o menos 1%, más o menos 1%. En este caso, ambos algoritmos se comportan bien antes de ingresar a tejidos heterogéneos o no homogéneos. Donde ya le cuesta es cuando pasamos de agua a hueso. Por ejemplo, el caso de AAA contra Monte Carlo, la desviación entre uno con respecto al otro es 6%. La desviación del Acuros contra el Monte Carlo es del 1%. Eso significa que AAA se desvía significativamente, ¿no? En el caso de pulmón y hueso,
vemos una desviación de AAA del 5%, significa que el AAA sobreestima en hueso el 13% de la dosis. En el caso de Acuros con Monte Carlo, el Acuros subestima en pulmón 2% y sobreestima en hueso 4%. En este caso, el AAA es mucho más inexacto en ambos tejidos. En el caso hueso-pulmón, se sobreestima el 7% y subestima en pulmón 8%. En el caso de Acuros con Monte Carlo, se sobreestima un 1% y se subestima en pulmón 5%. En este caso, Acuros se mantiene muy cercano a los resultados de Monte Carlo. Después del hueso, tenemos el 12% de diferencia entre AAA y Monte Carlo, el 6% entre Acuros y Monte Carlo. Entonces, ¿qué significa? Que el AAA, en casos donde hay mucha heterogeneidad o cambios de densidades muy altas, significa que el AAA pues ya no nos ayuda mucho. Actualmente, afortunadamente, creo que en todo México ya la mayoría cuenta con algoritmos o Acuros, los que tengamos Variant, y tenemos Monte Carlo, los que tengamos Selecta. En resumen, de manera gráfica podemos ver las tres más importantes tipos de algoritmos y la manera que interactúan con el medio y la manera cómo se expresan de manera física, ¿no? Entonces, para la hora de determinar la dosis, la geometría es diferente, pero la determinación de la dosis es parecida, al menos en estos dos, que esta es la similar a Acuros, que es la de Boltzmann, y esta es Monte Carlo, ¿no? Entonces, aquí sería mi plática. Espero que ellas les haya convencido y que si tienen la oportunidad de leer un poco más sobre los algoritmos, creo que es interesante, porque como les comento, detrás de todo software, atrás está generándose estos cálculos, estas operaciones, y nosotros no las vemos. Sin embargo, por ejemplo, ¿qué es lo padre de todo esto? El software me está diciendo tal dosis para tal algoritmo, para tal paciente, pero solamente es el software, ¿no? Ahora falta verificar que realmente esa dosis sea la correcta. Entonces ya hacemos los controles de calidad, ¿no? Entonces es importante saber un poquito más de esos algoritmos y por qué a veces los físicos somos un poco enfadosos a la hora de, hey, la simulación, tómale tamaño de corte de tal. Y por eso ya existen los protocolos, ¿no? Para próstatas, si va a ser MRT, BIMAT, el tamaño de corte es tal. ¿Sí me explico? Y los software también tenemos la manera de nosotros cambiar las rejillas de cálculo para poder mejorar todavía el cálculo de esos volúmenes más pequeños. Sí, chico, Entonces aquí una frase que les dejo, que la tenemos energía no se la crea ni se pregunta. destruye, solo se transforma, ¿no? Ah, sí, chico, tenemos la pregunta de Andrés Carrera y pregunta que con qué energía se crearon. ¿Cuál es? Déjame buscar. Ah, ¿con qué energía se compararon? Perdón. Andrés Carrera. Ese creo que fueron 6 MBs. Ok. Una pregunta físico. ¿Considera que actualmente se ha dejado de hacer los ajustes manuales o que ya todos se acostumbran a meter todos los datos al software y que este te dé la información que requieres para la hora de planear y de ver la dosis y que anteriormente pues se hacían las dos maneras o se hacen nada más con metiendo los datos al software? A ver, ¿cómo otra vez? A ver si le entendí la pregunta. Sí, actualmente no sé si no los físicos en la actualidad los datos para la hora de planear, para ver lo de la dosis, meten nada más los datos al software o también lo hacen manualmente ahora Ok, sí ok. que, ujú. Depende del caso, por ejemplo, si se va a dar, por ejemplo, bus concomitante, por ejemplo, para próstata u otra cabeza y cuello, pues y las técnicas dependen mucho también, es mejor un BIMAT, un IMRT. Y en caso, por ejemplo, paliativos, pues a veces ya tenemos incluso tabuladores donde le decimos cuál es el tamaño de campo, la profundidad y calculamos como si fuera
manual, ¿no? Prácticamente. Nosotros hasta el año pasado todavía teníamos un cobalto y hacíamos algunas técnicas ahí para pacientes paliativos y usábamos las técnicas viejitas, sobre todo cráneo, extremidades, cosas de esas, ¿no? No escucho. Eh, Estamos invitando para que sean parte de Teramac. Y bueno, es la publicidad que estamos metiendo, bueno, es un banner. Y no sé si tengan alguien más preguntas para el físico Andrei. Adelante, Juan. Roberto Juan. Físico, ¿está usted actualmente en Sinaloa? Allí en qué unidad o en cancerología, ¿no? Instituto. Sí, es el Instituto Nacional de Cancerología que andamos cuando gusten venir. Bueno, ahorita no, porque está feo, ¿no? Pero ya que pase todo este trabajo, están invitados. Hola, Bueno, Juan buenas Carlos noches. Rivas, miembro de la mesa directiva, dice que lo felicita, muy buena ponencia, muchas gracias por el apoyo. Buenas noches. Bueno, Adelante. bueno, dos preguntas. Hablaste de la ecuación de Boltzmann. Ajá. ¿La has maximizado o minimizado? La ecuación de Boltzmann yo no la he usado, yo solamente la hice como referencia para eh, como compararla con el resto de, ¿cómo se llama? De algoritmos, ¿no? Pero Ok, yo para investigación no lo he usado. ok. La segunda, estrictamente en la última parte de la plática, ya traducido en terapia diaria, Ajá. estamos diciendo que, que es mejor usar en paliación y MRT. No, no, no. No, pero creo que para paliación dices. Sí. No. No, la pregunta creo que de Carlos era que si usábamos las técnicas viejitas todavía en los centros o solamente usábamos los cálculos basados en software, pues. Entonces, yo le comentaba que en nuestro caso, en los casos paliativos, por ejemplo, un 30 en 10, algo así, usamos la técnica viejita de usar, Collapse con algo así, ¿no? ujú, no, o manual, literal, ¿no? Tenemos un No. campo 10 por 10 a una profundidad tal y terminamos ahí, tenemos nuestros PDDs. Entonces, Ah, ok, va, gracias. no de qué. Físico, pregunta Alan Daniel. Dice que muy interesante su ponencia. Este tema suele ser desafiante de comprender. En esta ocasión se comprendió muy bien. Muchas gracias, Alan. Y Muchas dice gracias. Edwin Valdeón, ¿en qué regiones es decisivo el uso de acuros, perdón, y en qué región se puede calcular con AAA y Monte Carlo contra AAA con electrones? ¿Cuál es la diferencia en porcentaje de estimación? Fue más o menos la tablita que mostré, ¿no? Al final. Entonces, donde hay mucho o cambios de homogeneidad, o sea, si tenemos dos materiales que, en este caso, pulmón y hueso, y va a atravesar elas por ahí, entonces ahí lo más recomendable que sea, ¿cómo se llama? Y queremos que la predicción sea muy, muy, muy buena. Por ejemplo, un tumor en pulmón, por ejemplo, sería más recomendable Acuros o Monte Carlo, porque la estimación en inhomogeneidades son mejores, se adaptan mejor. En cambio, el AAA le va a costar, entonces no va a determinar bien la dosis ahí, en esas regiones donde la inhomogeneidad no es o está muy presente. Le cuesta más trabajo el AAA, pues esto es lo que estamos viendo aquí. Por ejemplo, el agua y hueso, 6%, ¿no? Entre AAA y Monte Carlo. Y pulmón y hueso, 5% y 13%, ¿no? En una subestima y en otra sobreestima. Ok. Bueno, me preguntan a mí que qué beneficios es ser parte de miembros de RAMAC. Bueno, esto va para técnicos radioterapeutas o técnicos radiólogos que quieran comprender o aprender acerca de la radioterapia. Obviamente, puedes accesar todo lo que son las pláticas, simposium, y en su momento también vamos a poner más cuestiones para la constante educación. ¿Quién nos hace falta o estamos en constante actualización?
¿sí? ¿Alguien más quiere preguntar algo al físico? Yo sí quisiera invitarlos, sobre todo los radiólogos que quisieran ser dosimetristas. Desafortunadamente en México todavía no existe una carrera tal cual, que sería muy bueno, la verdad, porque pues hay mucho personal muy bueno y es muy capaz, ¿no? Entonces, todo ese herramienta de física no le tengamos miedo. Incluso los físicos a veces lo mismo nos hacemos bolas, ¿no? Entonces, no es fácil, pero creo que si nos ponemos a estudiar o a leer, podemos entender un poquito estos temas, ¿no? Que a veces también como nos los muestran muy abstractos, a veces como que le tenemos miedito. Entonces, creo que es importante para los que quieren ser dosimetristas echar una leída de todos estos temas y acercarse a sus físicos. Hay físicos muy buenos en todo México y creo que nos pueden ayudar para entender estos conceptos, ¿no? Que a veces no son tan digeribles, ¿sabes? Físico nos pregunta Roberto Juárez que en qué programa haces tus procedimientos. Lo saqué en Python, pero por ejemplo, física médica existe en el Gen 4. El Gen 4 ahí hay un apartado de física médica, hay como 4 subprogramas que se hace para investigación y ahí uno puede modelar todos estos sistemas, ¿no? Por ejemplo, el Gen 4 tiene uno que es gratis, que es el TOPAS, que es un apartado del Gen 4 pero exclusivo de física médica y puede simular desde rayos X, tomografía, aceleradores lineales, braquiterapia. Entonces, esta parte está muy padre. No te escuchamos, Carlitos. Perdón, dice Roberto Juárez, bueno, ya, perdón, Andrés Carrera que dice que él es dosimetrista en Argentina, manda saludos. Roberto Juan dice que si está sujeto a licencia. ¿Sí me escuchó físico? ¿Cómo si estaba sujeto a licencia? No entiendo. Yo creo que algún software o algo así, me quiero pensar, está Ah, sujeto a ok. licencia. Sí, que si tienes que pagar. Sí. En algunos sí, en otros no. En unos sí son gratuitos y otros que hay otros no. Por ejemplo, te metes a la página Gen 4 y ahí uno puede meterse a los subdivisiones del Gen 4 y unos son gratuitos y otros sí tienen que pagar, ¿no? Pero hay 2 o 3 creo que son libres. Gracias. Creo que en Puebla, de hecho, este físico que estaba como encargado, no recuerdo su nombre, él usaba mucho el Gen 4, ¿no? Es muy bueno en eso. Que está en el Seguro Social del centro, pero estaba como encargado. Y en Bueno, general en México hay varios muy buenos, por ejemplo, está Mariana Hernández de la ABC, está Larga de Neuro. Entonces hay mucha gente que hace Monte Carlo, ¿no? pregunta Alan que dice al físico André, ¿algún programa educativo o diplomado del que usted sepa para dosimetristas, aunque sea algo modesto para empezar? Y dice Pedro Alberto, ¿y si sería posible su contacto? Soy dosimetrista en Bolivia. Y Roberto Juan, Mercedes Villafuerte. Si Pues hay ahorita algún diplomados que yo sepa no hay, pero en ocasiones sí hay talleres, ¿no? Por ejemplo, hay talleres eh, que sobre todo en institutos nacionales como Lincoln, Nutrición, ellos implementan algunos talleres para dosimetristas, ¿no? Pero el problema es que no son diplomados tal cual, son como pequeños cursos o talleres que dan, ¿no? Por ejemplo, dosimetría de campos pequeños, dosimetría de película, cosas de esas, ¿no? Pero más que nada hay que estar buscando porque sí hay poco, ¿no? Hay poco de enseñanza en cuanto a la dosimetría. Sobre todo más que nada en los institutos grandes donde se enseña toda esa parte. Y dice Pedro Alberto que si le puede pasar su contacto, él es dosimetrista de Bolivia, ¿cómo se puede contactar con usted? Sí, claro, aquí al final no sé si todavía pueden ver mi plantilla, pero mi correo es andrei, con i latina, punto, netza, es n de nana, e de elefante, t de tambor, z, a, arroba, protonmail.com. Ok, dice Caterina que en Chile tienen 2 diplomados en dosimetría clínica.
Y Jesús Linares dice, excelente plática, físico André. Muchas gracias, Chucho. Un abrazo, saludos. Bueno, pues creo que sería todo de nuestra parte, físico. ¿Algo más que usted quisiera añadir? Pues más que nada, eso sí, adentrarse a los temas estos que aparecen, aparentemente son complicados, pero creo que hay mucho personal que les gusta la enseñanza del área física, incluso los simetristas que les gusta enseñar. Y es eso, es tomar un poco de nuestro tiempo, a veces gratis, pero para tomar estos temas que a veces no nos los enseñan y, y estamos trabajando con esto, ¿no? Trabajamos con esto. Al final podemos poner otra vez su correo porque están preguntándonos que si se puede hacer en línea, les interesa a colegas suyos sobre algún diplomado o dónde pueden ellos tener acceso a toda esta información. Eh, en cuanto a estos datos, se puede bajar, por ejemplo, la OIE, la Organización de Energía Atómica, tiene un poco de unos manuales. Por ejemplo, el TRS 398 es un clásico que uno puede leer, que es un protocolo para verificación del acelerador o calibración de los aceleradores. Es empezar a leer con esos manuales de la OIE. También está los de la APM, los TGs. Se meten a las páginas y busca ahí información de Monte Carlo y ahí viene, ¿no? Monte Carlo hay muchísima información y de los algoritmos igual hay muchísima información libre y gratis. Entonces, yo creo que pues, se puede empezar por ahí y a lo mejor organizarnos o quien esté interesado a lo mejor hace un diplomado que valga la pena, ¿no? A lo mejor una universidad, ponernos de acuerdo un grupo de personas, ya sea con el mismo Teramac, que Teramac organice un diplomado y contactar gente especializada en los temas y a lo mejor 6 meses en línea o 4 meses como para ir empezando, estaría interesante. Porque les digo, físicos hay muy buenos y hay mucha colaboración también. Por ejemplo, ahorita me platicaban de Chile, ¿no? En Chile hay buenísimos físicos, en Argentina, en Colombia. Entonces, sí hay mucho personal que les gusta la enseñanza. Entonces, creo que sí se puede hacer algo en México interesante, ¿no? Dice Edwin, nos comparte Edwin Valdeón que en la Universidad de la Frontera de Chile hay un diplomado. Y también Caterina dice que participa en ese diplomado y nos manda su correo, flusi con C al final también, @gmail.com, por si quieren, yo creo que escribirle a Caterina. Ahí les Pues dejé mi correo también en el chat, ¿no? claro que sí, físico. Dice Alan que le interesa mucho, que sería genial organizar un diplomado de dosimetría. Vamos a platicarlo con la mesa directiva de Teramac y vamos a tratar de organizar algo pronto para que pues gente de otros lugares también lo puedan accesar. Sí, así como la misma formación que la pide la comisión, a lo mejor hacer una formación específica de dosimetrista y que esté avalado por la comisión, con más peso también para todos. Así es. Bueno, Caterina dice que de la Universidad Diego Portales tiene un componente práctico con planificadores. ¿Mm? Bueno, a nombre de Teramac y de Somera, agradecemos a todos su presencia y que nos hayan acompañado en esta plática. Esta plática fue grabada, obviamente, la van a poder accesar. Y para cualquier situación nos pueden buscar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en X, anteriormente Twitter, como Teramac, Técnicos en Radioterapia de México. ¿Algo más usted físico que quiera agregar? No, muchas gracias por la invitación y cuando gusten, ya sabes, ahí los podemos apoyar en otra plática, otra ponencia y la verdad muy padre las organizaciones que hacen sobre estos temas. Muchas gracias, físico. Gracias a todos por participación. Buenas noches a todos, muchas gracias. Físico, muy padre la plática. Ya lo estaremos buscando. Perfecto. Hasta luego, Luis, muchas gracias. Gracias.